así, sobre el valor. Así se titula su primer capítulo. A diferencia de Marx, que lo titula, si ustedes se acuerdan, La mercancía. ¿Sí? Bien. De hecho, este capítulo sobre el valor fue sufriendo una serie de cambios, de variaciones, a lo largo de varios años, sobre todo, y que se plasmaron a lo largo de las 3 ediciones que se publicaron en vida de David Ricardo, que fue, la primera fue en 1815, 1817 y 1819. Durante este periodo, Ricardo fue cambiando su postura sobre la teoría del valor, sobre todo por los comentarios que recibía de Malthus, ¿sí? De las críticas que recibía de Malthus. Vamos a ver de manera muy sintética estos planteamientos para que tengan idea cómo se fue desarrollando el pensamiento de David Ricardo aquí en los principios. En este sentido, pues, hay que considerar que el capítulo sobre el valor en los principios es, sobre todo, ¿sí? Una crítica a la teoría de Smith. ¿Sí? O sea, el desarrollo de su teoría parte de una crítica al planteamiento de Adam Smith. Esto se hace evidente a partir de la escritura, como les decía, del capítulo 1 de los principios, según el cual el desarrollo y refinamiento de la teoría del valor de Ricardo se llevó paso a paso con su análisis crítico del planteamiento de Smith. Y en este sentido, este planteamiento crítico se puede ver que fue llevado a cabo a lo largo de 3 etapas. O sea, que esta crítica, ¿sí?, desarrollada por Ricardo sobre la teoría del valor de Smith, se llevó o puede dividirse en 3 partes o en 3 etapas. La primera, para entender la primera, hay que recordar, ¿sí?, cómo termina Smith su planteamiento sobre el valor. Y ahí lo vimos que termina con una dicotomía entre la fuente del valor y la medida real del valor, y que finalmente lo que termina Smith es en plantear el concepto de precio natural, si ustedes se acuerdan. ¿Sí? A ver, déjenme hacer uso de la pizarra. Miren, ahora sí creo que salió directa. ¿Sí se ve la pizarra? Se ve la invitación, todavía la pizarra no se vio primero, profesor. A ver. Bueno, déjenme ver. Déjenme ver ahora. Se supone que tiene que ya aparecer, a ver. ¿Ya apareció? Se vio y la volvió a quitar.
Ahí tampoco, ¿verdad? Vamos a ver si ahorita aparece. Ahí. Lo mismo, se pasa, se ve y se quita enseguida. Yo sí veo el OneNote, bueno, la pizarra. Ajá, es lo que se ve nada más OneNote. Pero no se ve la pizarra. No, Vamos a ver. Vamos a hacer el último intento, si no ya lo dejamos. Ahí, ya se ve. ¿ya? Mm, pero se volvió a quitar. Oh, Otra vez se ve OneNote. ahí. No, maestro, creo que aquí mismo en WebEx puede abrir una pizarra blanca. O sea, no sería de OneNote, sería de la misma aplicación. A ver, Si deja de compartir, al ladito donde dice iniciar video, dice, bueno, otra vez compartir. Y arriba dice, hay tres a ver, como pestañitas. a ver, voy a hacer lo que me dices. Ujú. Al lado de la parte que dice iniciar video, dice compartir, donde usted le da para compartir pantalla. A ver, abro compartir. Y arribita, hasta arriba Dice tiene, pizarra blanca. ajá, ahí. A ver, vamos a ver. Y creo que ya se puede usar. Sí, pero aquí creo que tener que hacerlo. Bueno, ya a ver. Pero aquí, ¿cómo le hago para escribir? Creo que a su mano derecha tiene o como que las herramientas para anotar. Sí, están Como, acá, ya las vi, ajá. las vi a un lado. Dijo, para hacer con el mouse, a ver si puedo con el mouse o a ver si puedo con esto. No, no. También puede escribir texto, maestro. Déjame le Sí, intento aquí. Puede escribir de que en color, le cambia el color al color negro, le pone texto. Yo voy a escribir algo a ver si se ve. ¿Se ve lo que escribo? no. No, A ver, ¿Ya? no.
A ver. Ay, lo que pasa es que sí le pincho en el lápiz, pero me sale muy grueso. A ver. A ver, bueno, creo que ahí más o menos funcionó. A ver, vamos a ver. Bueno, a ver, habría que recordar que el precio natural, final, ay, ya, no sé por qué me pareció eso. El precio natural, uff, no, está muy complicado, fíjate. No, fui yo sin querer, lo borré. Ah, Ya puede escribir. a ver, vamos a ver. El precio natural, oh, no, ¿por qué me lo mueves si no quiero? No, está muy complicado. Yo creo que sí, mejor intenté con la pizarra que usaba antes. Sí, voy a. Ahí aparece, ¿no? Pues yo veo, no, ya no se ve. Pero aquí como me salgo de aquí, archivo, cerrársela. Ok, a ver, vamos a ver. Intentarlo por última vez. Ahí, No, no se ve nada, profesor. no, ya me salí de él. Pues Profe, ¿no estará haciendo algo diferente? Porque siempre funciona su pizarra. sí, siempre hice los mismos, ¿cómo se llama? Seguí los mismos pasos, Ujú. pero quién sabe qué pasó. Pues hágalo otra vez y ya solo dele en agregar una página nueva, a ver si así ya se ve bien. De repente también a las máquinas le pasa lo que a los humanos se vuelven locos. A ver, vamos a ver. Ok. Ya está. Ah, ya se quitó. Es que sí aparece la pizarra, profe, pero yo creo que le pisa alguna tecla y se sale.
No. A ver. Vamos a ver. Ahí. No. Ahora yo ya me salí. Oh, Aparece que está en Google. ahí, no. Está en OneNote. Pues aquí me parece ya para compartir directo como me salía, pero Ya, ¿sabe? No, no. ya. Aparece y Es que aparece desaparece. la pizarra y desaparece enseguida. Pues es que no sé ahora Pero, por qué a ver, no. ahí ya dile en agregar página. A ver si ya se Pero, ve. En agregar página. Hasta abajo. agregar página. Ajá, Ajá, del lado derecho. hasta abajo. Ahí donde está ya en OneNote. A ver. ¿Dónde está agregar página? Es que ya se Dejó de salió ahorita. compartir. A ver, entro a compartir. Aquí ya aparece compartir. Ahí. Ajá, y Ajá, ahí donde abajo dice, ¿Ya apareció? no, no aparece OneNote. Al lado abajito, en donde están letras moradas, está agregar sección o agregar página. Si quiere, pónganle en agregar página a ver si se agrega una pizarra. A ver, es en la parte de abajo, profe. Ujú. en la parte de abajo. Ajá. Agregar No. página, dice. Sí, donde está su nombre hasta abajo. Donde están las dos tachecitas. Las dos cruces. No, pues no me aparecen las dos cruces. Eso es Los dos nueva signos de más. sección.
Donde dice nueva sección. Ahorita usted le está seleccionando más abajo, para abajo, Nueva sección, agregar más sección, abajo. agregar página. Página. A ver, Ah, Ahí, ahí. ahí. aparece página sin título, página. Dele clic en esa que dice página sin título. Página sin título, profe. A A ver, ver ya le si la... apreté. Y ya puede escribir Ahí ven en la, ustedes. sí, en la parte en Sí. blanco. A ver. Ahí ven ustedes. Sí, maestro. ¿Sí ven? Sí, sí se ve. Sí, Precio, profe. Nada más. A lo mejor precio, habría que maximizar. Sí, precio sí se ve. natural. Ahí está escribiendo producto neto. Es precio natural. Precio Perdón. natural. Sí, perdón. A ver, déjenme. Y para que no se confundan. A ver. Precio natural. ¿Sí ven? Estaba compuesto por el salario natural más ganancia natural más. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Lo que estoy Sí, profe. escribiendo, Sí, maestro. más renta natural. Llegó a esta conclusión que finalmente, como había que determinar, ¿sí?, el precio de las mercancías era a través de lo que él denominó el precio natural de las mercancías, que estaba compuesta por el salario natural, ganancia natural y renta natural, y era la sumatoria de estos tres elementos los que determinaban el precio natural de las mercancías y el precio finalmente del producto social. ¿Sí? Y cada uno de estos elementos se determinaban independientemente de acuerdo a los factores que influían en cada uno de ellos para que cada uno de ellos tendiera a su nivel natural. ¿Sí? Y por eso se conoce a esta teoría de Smith, ¿sí?, como teoría aditiva del precio de las mercancías. O sea, aditiva, ¿qué quiere decir? Que se agrega o se suma. Por eso es una teoría de la suma de estos tres elementos, que, repito, están determinados de manera independiente, cada uno de ellos. De manera que el precio natural de las mercancías puede cambiar de acuerdo a cómo cambia cada uno de estos elementos. ¿Sí? Pero en especial lo que les interesaba a Smith era este concepto, para vincularlo con, ¿sí?, su teoría de la medida real del valor de las mercancías, ¿sí?, con el concepto de trabajo comandable, si ustedes se acuerdan, y que de eso dependía la medida real de las mercancías, ¿no? Esto significaba, por lo tanto, que si hubiera un aumento de salarios, el resultado lo que iba a ser, ¿sí?, no afectar la ganancia, sino aumentar el precio natural de las mercancías. ¿Sí? Esa era la consecuencia lógica del planteamiento de Adam Smith. O si aumentaba cualquiera uno de estas, ganancia o renta, pero fundamentalmente, ¿sí?, era el movimiento de los salarios lo que le interesaba a Smith. ¿Por qué? Porque recuerden que él estaba interesado por la cuestión de la teoría de la acumulación, de vincularlo más que finalmente a una teoría del cambio, ¿sí?, del valor de cambio de las mercancías, a una teoría de la acumulación de las mercancías. ¿Sí?
Bien. Entonces, con este último planteamiento es con lo que está vinculada la primera crítica o la primera etapa de la crítica de Ricardo a Adam Smith, la cual ¿sí? Se resume, o sea, la crítica de Ricardo se resume precisamente en el encabezado con que empieza el capítulo 1 de los principios, que, repito, se titula Sobre el valor. Y cito aquí textualmente a Ricardo en su encabezado. El valor de una mercancía o la cantidad de cualquier otra mercancía por la cual se intercambia depende de la cantidad relativa de trabajo que es necesario para su producción y no de la mayor o menor compensación que se paga por ese trabajo. O sea, depende de la cantidad de trabajo materializado, o sea, requerido para su producción, y no propiamente del salario, ¿sí?, que se paga por ese trabajo, que es el que va a servir para medir, como diría Smith, la medida real del valor de las mercancías. Esta medida real del valor de las mercancías va a estar en función del nivel del salario, de acuerdo con Smith. ¿Sí? Ahora bien, Profe, ¿podría repetir eso? ¿Depende del trabajo comandado? ¿El valor de una mercancía depende del trabajo comandado o de otro tipo de trabajo? no, que lo que aquí dice Ricardo, repito, leo nuevamente su cita, el valor de una mercancía o la cantidad de cualquier otra mercancía por la cual se intercambia depende de la cantidad relativa de trabajo que es necesaria para su producción y no de la mayor o menor compensación que es pagada por ese trabajo. O sea, el valor de una mercancía no depende del salario que se paga, sino depende de la cantidad requerida de trabajo que se tuvo que gastar para su producción. Y esa cantidad, ese salario es lo que considera Adam Smith, ¿sí?, como la medida real del valor de la mercancía, o sea, a trabajo comandable. La cantidad de trabajo por la cual se puede intercambiar, acuérdense. ¿De qué depende esa cantidad de trabajo por la cual se puede intercambiar? Pues va a depender del nivel del salario. Si aumenta el salario, ¿sí?, ¿qué va a suceder? Se va a intercambiar por menos cantidad de trabajo. Si disminuye el salario, se va a intercambiar por mayor cantidad de trabajo. Acuérdense en el ejercicio numérico que vimos. Ahora bien, a ver, permítanme. Ahora bien, como se ve, la crítica se inicia partiendo de la cita de Smith, en que distingue entre valor de uso y valor de cambio. O sea, la crítica de Ricardo hacia Smith se inicia partiendo de que él hace una cita de Smith en donde Smith distingue entre valor de uso y valor de cambio. La utilidad, dice Ricardo, no es la medida del valor de cambio,
O sea, la utilidad de una mercancía, la utilidad en el sentido de la utilidad para satisfacer una necesidad, no es la medida del valor de cambio, aunque es esencial para él. En otras palabras, aquí lo que Ricardo está señalando prácticamente es que una mercancía tiene valor de cambio y tiene valor de uso, como posteriormente lo señala Marx. La mercancía es un valor de uso y es un valor de cambio. Bueno, ese planteamiento de Marx no es otra cosa sino un replanteamiento de lo que dice Ricardo. Después, Ricardo prosigue diciendo que la ley del valor que va a exponer se aplica solo a tales mercancías, ¿sí? En que, o las cuales pueden ser aumentadas en cantidad con el ejercicio de la industria humana, como él lo señala. Y aquí lo estoy citando textualmente. Y en la producción sobre la cual la competencia opera sin restricción. En otras palabras, aquí lo que Ricardo está diciendo, que la teoría del valor es válida solamente para el caso de mercancías donde se ha hecho uso de lo que él denomina la industria humana, o sea, ha participado el trabajo humano como un proceso industrial o en el proceso industrial. Y además, ¿sí?, en la producción sobre la cual la competencia opera sin restricciones. O sea, está sujeta a un proceso competitivo en el mercado. Otras mercancías, aquellas cuyo valor está determinado solo por su escasez y las cuales forman una muy pequeña parte del grueso de las mercancías, ¿sí?, diariamente intercambiadas en el mercado, no están sujetas a la ley. En otras palabras, aquellas mercancías, ¿sí?, ¿sí?, como por ejemplo las obras de arte, ¿sí?, en donde tienen un precio, pero ese precio está dado por la escasez o por condiciones subjetivas, ¿sí?, del ser humano, por las obras de arte. Estas mercancías no están sujetas ni a la competencia capitalista, ni están sujetas a ser el producto de trabajo humano en el proceso de industrialización, ¿no?, sino que se producen de manera escasa, ¿sí?, y no están sujetas a un proceso competitivo. Bueno, a estas mercancías, que además son el número muy reducido de la producción social, no se les aplica la ley del valor, ¿sí? Ahí es muy claro David Ricardo. Dice, no están sujetas a esta ley. Entonces, ¿cómo son determinados los valores de las mercancías relevantes? Ricardo cita en este sentido, Ricardo cita una serie de pasajes de la riqueza de las naciones que apoyan la idea de que al menos en las primitivas o en las primeras etapas de la sociedad, es la cantidad de trabajo contenido en las mercancías lo que regula sus valores de cambio. O sea, él llama la ¿Puede repetir atención eso, profe? de que en las riquezas de las naciones, ¿sí?, hay expresiones de Adam Smith donde o sea, Adam Smith
apunta que son en las primeras etapas de la sociedad donde la cantidad de trabajo contenido en las mercancías es lo que regula sus valores de cambio. Pero solo en las primeras etapas. En alguna medida, aquí Smith está comparando a la economía mercantil simple con lo que Ricardo llama la atención de que Smith denomina etapas rudas y primitivas, ruda y primitiva etapa de la sociedad. Aunque Ricardo está interesado en criticar la confusión que Smith tenía entre trabajo materializado y trabajo comandable como la fuente original del valor de cambio. O sea, Ricardo en lo que está interesado es precisamente en resolver la dicotomía que establece Adam Smith entre la fuente del valor y la medida real del valor de la mercancía, o lo que Ricardo llama medida invariable del valor de las mercancías. En realidad, por lo tanto, lo que se ve es que Ricardo está interesado en criticar el supuesto de Smith de que la cantidad de trabajo comandable puede ser útilmente considerada como una medida invariable del valor, cuando de hecho, ¿sí?, es el trabajo el que debe considerarse palpablemente que está sujeto a una serie de fluctuaciones como cualquier otra mercancía. En otras palabras, aquí Ricardo a lo que está llamando la atención es que el concepto de trabajo comandable no puede ser considerado como una medida real del valor de las mercancías o como una medida invariable del valor de las mercancías desde el punto de vista de Adam Smith, porque está sujeto también a permanentes variaciones. En otras palabras, el salario pagado a los trabajadores, que debe ser en última instancia el que debe considerarse como la medida invariable del valor de las mercancías, también está sujeta a una serie de variaciones. ¿Sí? Si entonces Smith estaba equivocado en hablar acerca del trabajo como nunca cambiante en su propio valor, trabajo comandable no podría ser dicho que constituye una confiable medida estándar del valor. ¿Sí? Esa es la conclusión a la que llega Ricardo. ¿Puede repetir lo último? De la crítica al concepto de trabajo comandable como medida real del valor del valor de las mercancías según Smith o medida invariable del valor. A ver si lo puedo repetir en las mismas palabras. De esta manera, si Smith estaba equivocado en hablar acerca del trabajo como nunca cambiante en su propio valor, ¿sí?, trabajo comandable no podría ser dicho que constituye, o no podría ser concebido, que constituye una confiable medida estándar del valor de las mercancías o una medida real del valor de las mercancías. En otras palabras, el valor de una mercancía cambia por el cambio en la compensación pagada
al trabajador, según el planteamiento de Adam Smith. Esto es, si cambia la compensación pagada al trabajador, o sea, el salario, cambia el valor de cambio, aun cuando no haya sufrido ninguna variación las dificultades que se requirieron para producir una mercancía. En otras palabras, si no haya cambiado las cantidades de trabajo requeridas para producir una mercancía. De nuevo, en otras palabras, que de acuerdo con el planteamiento de Adam Smith, el valor de cambio de una mercancía puede variar si cambia el salario pagado a los trabajadores, aunque no haya cambiado la cantidad de trabajo requerida para producir una mercancía. ¿Qué es lo que plantea? Esa contradicción entre trabajo comandable y trabajo materializado. Bien, esa es la primera crítica que le interesaba llevar a cabo a Ricardo. El concepto de trabajo comandable como medida real del valor de la mercancía o como medida invariable o estándar del valor de la mercancía según Ricardo. Bien, la segunda crítica o la segunda etapa de la crítica de Ricardo Smith tiene que ver con la inconsistencia teórica de limitar la teoría del valor trabajo exclusivamente a la etapa ruda y primitiva de la sociedad e invalidarla para las etapas de la sociedad moderna capitalista. ¿Sí? ¿Invalidarla? ¿Me puede ¿Qué? repetir eso, por favor? Sí, que eso lo vimos. Cuando vimos la validez de la teoría del valor en el caso de Adam Smith, vimos que para él la teoría del valor solamente era válida para el caso de una economía mercantil simple o etapa ruda y primitiva de la sociedad. Sin embargo, cuando la sociedad llega al capitalismo, ¿sí? De acuerdo con Smith, ¿sí? La teoría del valor ya es inválida como instrumento para analizar el valor de cambio de las mercancías. Porque en una economía capitalista, como vimos, trabajo comandable es mayor que trabajo materializado. ¿Y esto qué significa? Esto significa como si el pago de la ganancia y de la renta, o con el surgimiento de la ganancia y la renta en las condiciones capitalistas de producción, tuvieran alguna influencia en el valor relativo de las mercancías, independientemente de la cantidad de trabajo que se requiere para producirlas. Esto es, en una economía capitalista, de acuerdo con Smith, como vimos, cuando aparecen estos dos elementos, es lo que da lugar a Adam Smith a invalidar, a considerar inválida la teoría del valor como, ¿sí?, teoría del valor de cambio de las mercancías. Es por lo que él dice que en una economía capitalista ya no es válida la teoría del valor y plantea su teoría del precio natural de las mercancías. Y de hecho, este fue el principal o la principal objeción de Ricardo hacia la teoría del valor
de Adam Smith. El hecho de limitarla exclusivamente a ser válida en las etapas ruda y primitiva de la sociedad. Que en el caso de Adam Smith, ¿sí?, se refiere a lo que es una economía mercantil simple. En otras palabras, el planteamiento de Smith parecía sugerir que el valor del Producto Nacional podría cambiar apreciablemente solo como resultado de un cambio en su distribución. ¿Sí? Como les decía, si hay un cambio en la distribución del producto social, en el sentido de que, por ejemplo, que aumentara el salario de los trabajadores, eso en lo que se traduciría sería en un aumento en el producto, digo, en el precio, en el valor del producto social y por lo tanto en el precio de las mercancías. Y con lo cual variaría, ¿sí?, el valor real del Producto Nacional, independientemente de que se siguiera manteniendo los mismos requerimientos para producir, digamos, el conjunto, los mismos requerimientos de trabajo para producir el conjunto de las mercancías. De acuerdo con Ricardo, por lo tanto, la manera en que los beneficios o las ganancias de la venta de una mercancía eran divididos entre las principales clases sociales, de ninguna manera, ¿sí?, afectaba el valor de la mercancía, ya que tanto en tiempos modernos como antiguos, o sea, en el capitalismo como en la economía mercantil simple, dicho valor de las mercancías cambiaba solo cuando había un cambio en la cantidad de trabajo requerida para su producción. De nuevo, el planteamiento de Smith lo que significa es que un cambio o con el surgimiento en los cambios en la distribución del producto entre salarios, ganancia y renta, daba la impresión de que esto iba a dar lugar a un cambio en el valor de las mercancías, que de acuerdo con Smith sería un cambio en el precio natural de las mercancías. Cuando en realidad Ricardo sigue insistiendo a través de la crítica a Smith de que el valor de las mercancías no cambia al sufrir cambios en la distribución del producto social entre las diferentes clases sociales del producto, sino que solamente cambia el valor de las mercancías cuando hay cambios en los requerimientos de trabajo para producir las mercancías. ¿Puede repetir lo último de no cambia a la distribución de qué? Sí, que de acuerdo con Adam Smith, ¿sí?, cuando surge la cuestión de los cambios en la distribución del producto social entre trabajadores capitalistas y terratenientes, cuando surge esta nueva distribución social del producto, este cambio en la distribución va a dar lugar o puede dar lugar a un cambio en el valor de las mercancías. Independientemente de que haya habido o no cambios en los requerimientos relativos de trabajo
para producir la mercancía. A lo cual Ricardo se opone, diciendo que el que haya o el que se lleve a cabo una distribución del producto o un cambio en la distribución de los elementos que forman parte del precio de las mercancías, el que haya un cambio, eso no significa que haya un cambio en el valor real de las mercancías. ¿Por qué? Porque finalmente Ricardo sigue manteniendo que lo que determina el valor relativo de las mercancías son las cantidades relativas de trabajo requeridas para la producción de las mercancías. Y que el surgimiento de estos elementos de distribución del producto social o elementos del precio de las mercancías, el precio de una mercancía estaría constituido en condiciones marginales solamente por salarios y ganancias. ¿Sí? El surgimiento de esto, de las ganancias, no da lugar a que haya un cambio en el valor de las mercancías, sino que el valor es el mismo. Y lo que vamos a ver, como lo plantea Ricardo, es que un aumento de salarios de las mercancías no se traduce en un aumento del precio de las mercancías, sino que, como él ya lo venía planteando desde su ensayo de 1815, un aumento en el salario o un aumento en el costo de producción, acuérdense, del maíz, del trigo, ¿sí? No se traduce propiamente en un aumento en el precio, sino se traduce en ¿qué? En un cambio en la distribución del valor. Es el mismo valor, pero hay un cambio simplemente en los elementos que conforman ese valor. Es el mismo valor, solamente que hay cambios. ¿Sí? Que una mayor parte, si hay un aumento de salarios, una mayor parte del valor de las mercancías va a ir a salarios y una menor parte va a ir a ganancia, manteniéndose el mismo valor de la mercancía. De manera que, de acuerdo con Ricardo, la manera en que los beneficios o las ganancias de la venta de una mercancía, vuelvo a repetir, eran divididos entre las principales clases sociales, de ninguna manera afectaba el valor de la mercancía, ya que tanto en tiempos modernos, o sea, en el capitalismo, como antiguos, o sea, economía mercantil simple, dicho valor cambiaba solamente cuando existía un cambio en la cantidad de trabajo relativo requerido para producir las mercancías. ¿Puedes repetir esa parte? Solo cambiaba. Solo cambiaba cuando existe o se llevase a cabo un cambio en la cantidad de trabajo requerido para producir las mercancías. ¿Qué significaba esto? Bueno, lo que significaba era que, desde luego que esto llevaba a Ricardo a tener que demostrar claramente que las ganancias y la renta de ninguna manera daban lugar a la existencia de la dicotomía teórica planteada por Adam Smith. ¿Por qué? Porque
mantiene que la teoría del valor funciona tanto para el caso de una economía mercantil simple como para el caso de una economía capitalista, y que la fuente del valor debe de servir como la medida real o estándar del valor de las mercancías. Hasta cierto momento, pero como vamos a ver, va a cambiar su planteamiento. Pero hasta en las primeras dos versiones, 1815 y 1817, todavía mantenía ese planteamiento, Ricardo. ¿Sí? Por esta razón, Ricardo, aceptando la determinación del valor por el tiempo de trabajo requerido para producir una mercancía, procedió sistemáticamente y de manera continua a la investigación hasta qué grado este principio, ¿sí?, era consecuente con la existencia de diferentes formas de ingreso en el sistema capitalista, como la ganancia y la renta de los terratenientes. Bien. La tercera etapa o la última crítica de Ricardo a Smith, que incluso da lugar a una propia autocrítica, como lo vamos a ver, de Ricardo, a su planteamiento sobre la teoría del valor, ¿sí?, es la siguiente. Y tiene que ver, entonces, con los efectos que tienen los cambios en la distribución del producto, o sea, los cambios en la distribución del producto en el sentido de los cambios que sufren salarios, ganancias y renta sobre el valor relativo de las mercancías. O sea, ¿cuáles son los efectos que tienen estos cambios sobre el valor relativo de las mercancías? En otras palabras, ¿cuáles serían los efectos de un cambio, por ejemplo, de salarios, de un aumento de salarios, sobre el valor relativo de las mercancías? En principio, hasta donde hemos visto, ¿sí?, Ricardo mantiene su idea de que es exclusivamente las cantidades de trabajo relativas que se requieren para producir una mercancía lo que determina el valor de cambio de las mercancías. Sin embargo, vamos a ver que ya para la tercera etapa de su conocimiento, que se manifiesta en la tercera edición de los Principios de Economía Política y Tributación, publicados en 1819, ya sufre cambios, como los vamos a ver. Como se recordará, Smith argumentaba que un aumento en el precio del grano, por vía de sus efectos sobre los salarios, recuerden que el grano jugaba un papel muy importante en el salario, en el concepto de salario de Smith, produciría un aumento en el precio del resto de las mercancías, ¿sí?, precisamente por el pago a los salarios en el resto de la producción de las mercancías, ¿sí? De hecho, Ricardo se había opuesto a esta idea en su ensayo de los beneficios que vimos en 1815. Pero ahora, con el desarrollo de su teoría del valor, él podría ofrecer una mayor oposición y más sólida desde el punto de vista científico que la que habría ofrecido en su ensayo de 1815. Su idea de que un cambio en el precio del grano, aunque desde luego afectaría los salarios, repito, por la importancia que tenía el grano en el salario real de los trabajadores,
¿sí? No necesariamente, de acuerdo con Ricardo, afectaría el precio de cualquier otra mercancía. ¿Sí? No necesariamente debería de ser ese el corolario de la doctrina de que el pago de ganancia de ninguna manera perturba la operación del trabajo materializado como el determinante del valor. Cuando las ganancias son pagadas, el producto del trabajo era dividido entre la clase que es propietaria de los medios de producción, o sea, los capitalistas, y la clase que lleva a cabo el trabajo. Significa que el determinante del valor que funcionaba con anterioridad en la sociedad primitiva, ahora, ¿sí?, automáticamente cesaría de operar. Por lo tanto, de acuerdo con este análisis, en principio parecía que un cambio en las proporciones en que el producto era dividido entre ganancias y salarios no afectaría los valores relativos de las mercancías. Por lo tanto, un cambio en el precio del grano, aunque ciertamente produciría un cambio en los salarios, no afectaría el precio del resto de las mercancías. Eso vamos a ver por qué. Porque de acuerdo con el planteamiento de Ricardo, un aumento de salarios no afecta el precio de las mercancías, sino afecta las ganancias de las mercancías, que se verían reducidas. Sin embargo, pronto, Ricardo, como vamos a ver, pronto se dio cuenta de que estaba equivocado. ¿Sí? Es decir, que un cambio en los salarios no necesariamente y en todo caso, y en todos los casos, funciona igualmente en todos los empleos. Esto es, en el caso de que los capitalistas, digamos, para producir dos mercancías, estuvieran diferentemente constituidos, ¿sí? Perdón, en el caso de que los capitales, no los capitalistas, en el caso de que los capitales, para producir dos mercancías, estuvieran diferentemente constituidos, por ejemplo, donde una mercancía fuera producida con un monto de capital fijo relativamente más grande que de capital circulante, o sea, que una tuviera más capital fijo que circulante y el otra menos capital fijo que circulante, era posible demostrar que un aumento en el salario que produce una reducción de la ganancia, de hecho, afectaría los valores relativos de las mercancías. En otras palabras, el hecho de que existan, como diría Ricardo, diferentes durabilidades del capital para producir diferentes mercancías, en una mercancía teniendo más capital fijo que circulante y en otra más circulante que capital fijo, finalmente, ¿sí?, los efectos de un aumento de salario, ¿sí?, sí puede afectar el valor relativo de las mercancías. Esto es, esta circunstancia de la existencia de diferentes durabilidades del capital, como Ricardo lo plantea, sí van a afectar, ¿sí?, de que se vean afectados los valores de cambio de las mercancías. Esto no significaba, sin embargo, de acuerdo con Ricardo, que Smith estaba correcto en decir que un aumento de salario significaba un aumento en el precio de las mercancías en general. De hecho, lo que Ricardo argumenta
es que un aumento en el salario no causa cambio alguno en el precio de las mercancías, sino por el contrario, causa una caída absoluta en los precios de todas las mercancías, en cuya producción se hubiera utilizado mayor cantidad de capital fijo. Aunque esta caída será mayor en la medida en que las proporciones de capital fijo a capital circulante fuera mayor o de diferentes durabilidades. En otras palabras, que el surgimiento del capital fijo en las condiciones de producción sí va a afectar, ¿sí?, de alguna manera, ¿sí?, el valor relativo de las mercancías. Lo vamos a ver en un ejemplo. Eso lo vamos a ver la próxima clase, porque si lo inicio, me gustaría esto plantearlo en una sola clase, para que no se perdiera la continuidad. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Un compañero quería hacer una pregunta? ¿No? Por ahí interrumpí a un compañero que iba a hacer una pregunta, si no me equivoco. Profe, yo tengo duda. A ver. Con lo del capital fijo, ¿se refiere a los capitales avanzados fijos, o sea, costes necesarios para la producción, que son permanentes durante toda la producción, y entonces esto sí afectará a los valores de cambio, pero antes de este surgimiento, ¿no? Sí. No, lo que va a plantear, y lo vamos a ver en la próxima clase, o lo que plantea, bueno, de hecho aquí ya lo que plantea, estoy planteando lo señalado por Ricardo, es que finalmente la existencia de capital fijo sí va a afectar o sí puede causar cambios en el valor relativo de las mercancías. Pero que incluso, según su primer planteamiento de Ricardo, es que un aumento de salarios no causa, ¿sí?, un descenso en las ganancias. O, sobre todo, no causa, como diría Smith, un aumento de salarios no causa un aumento en el precio de las mercancías, sino que, sobre todo, con el surgimiento del capital fijo, un aumento de salarios puede causar incluso un descenso en el precio de las mercancías, como lo vamos a ver, contradiciendo el planteamiento de Adam Smith, ¿no?, de que un aumento de salarios causaría un aumento en el precio de las mercancías por sus efectos sobre el resto de los salarios en el resto de la economía. Y lo que vamos a ver ahora, con un ejemplo que da Smith, pero que aquí lo voy a hacer, no con los términos de Smith propiamente, pero sí siguiendo su planteamiento, de que con el surgimiento del capital fijo, un aumento de salarios no necesariamente causa un aumento en el precio de la mercancía, sino que puede causar un descenso en el precio de las mercancías donde se utiliza capital fijo, como lo vamos a ver. Y vamos a ver las explicaciones. De manera que la existencia de lo que Ricardo llama diferentes durabilidades del capital, la existencia de diferentes durabilidades del capital, o la utilización de diferentes durabilidades del capital en la producción de una mercancía, que se refiere a la existencia de diferentes proporciones de capital fijo y capital circulante, finalmente sí pueden afectar los movimientos del precio de las mercancías. Y no necesariamente en el sentido de que Smith, del que
lo había o como lo había planteado Smith, sino podía ser incluso en el sentido contrario, ¿no? Pero eso lo vamos a ver con mayor detenimiento la próxima clase. No sé si te quedó un poco más claro esto, compañero, y si no, lo dejamos para la próxima clase, para que lo vean con el ejercicio que Sí, vamos a ver. ya entendí un poco más su planteamiento, pero ¿Sí? sí quisiera ver el ejercicio para que me quede ya. Lo vemos la próxima clase, Vale. ¿sí? Para que les quede más claro. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Y yo, profe, ¿Sí? me había dicho que le recordara de mi calificación del examen. ¿Y Ah, eso lo había reenviado a la otra clase? ay, no, mira, no tuve tiempo para revisar, pero ahora sí te prometo que para la próxima clase sí, ya te doy la calificación. Ok. Sí, sí lo abrí, incluso vi si había llegado bien, porque no lo había podido, creo que era el que no había podido abrir. Sí lo abrí y ya llegó. Ok, Está bien, profe. ok, pues nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí, Con respecto a lo del examen final, sí. también es necesario, bueno, para pasar, digamos, la materia, es necesario que en el examen final también saquemos, 8, bueno, mínimo 8, o ahí ya. No. En el examen final es el promedio de sus calificaciones. Si su promedio es 6, pues es 6. Ah, Si ok. su promedio es 7, va a ser el promedio. Si no quedaron exentos, quienes quedaron exentos ya tienen su calificación de exención. Esa va a ser su calificación. ¿Sí? Repito, Sí. si por ejemplo algún compañero quedó exento, por decir algo, con 8, ¿sí? Pero quiere mejorar su calificación presentando 1 o 2 exámenes, tiene que renunciar a esa calificación. Y la calificación que pondría, que incluso podría ser inferior, de acuerdo a como presente en el examen, ¿sí? Esa sería su calificación, promediando esas calificaciones. Aquellos que no quedaron exentos, ¿sí? Si por decir algo, un compañero sacó un 8 y 3 6 y va a presentar o sacó un NA, un 6 y un 7, ¿sí? Y va a presentar 3 exámenes, pues va a ser el promedio de esos 3 exámenes y le voy a tomar en cuenta para el promedio el 8 que sacó. Ah, ¿Ok? ok, ok. Sí, ya entiendo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? El examen de Ricardo sería el miércoles, ¿verdad? No, el examen de Ricardo, a ver, yo termino con Ricardo, hoy es miércoles, yo creo que termino entre el lunes y el miércoles. Podría terminar el propio lunes, pero no sé si quiera que el miércoles les haga luego el examen, o como lo habíamos yo planeado, hasta el otro lunes, el lunes 6, para que El tengan 6 más de tiempo. Y diciembre había dicho usted. está programado para el día 6. Para el día lunes 6, 6. porque repito, yo terminaría, yo creo, el lunes o el miércoles, pero ya para el miércoles ya sería muy poco lo que veríamos. Pero si termino el lunes, no creo que les convenga hacer el examen luego el miércoles. Como ustedes pueden ver, la complejidad de los exámenes ha ido aumentando, precisamente por la complejidad del desarrollo, ¿sí?, de la teoría del valor, como se ha venido dando, ¿sí? Y que Ricardo es el que tuvo mayor desarrollo. Incluso Smith, se me confunden los. Marx tuvo un gran respeto por el planteamiento de Ricardo. Recuerden,
el planteamiento de la determinación del valor, Ricardo, como lo señalamos hoy al principio de la clase, es que el valor de una mercancía depende de las cantidades relativas de trabajo. O sea, de las cantidades que varían de trabajo para la producción de una mercancía. El concepto de valor en Marx es otro concepto. El valor de una mercancía depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Y esto tiene que ver con dos concepciones diferentes. ¿Sí? De que Ricardo toma en cuenta la determinación del valor, sobre todo en las condiciones marginales de producción. O sea, en el último nivel de productividad del trabajo, en el más bajo nivel, las cantidades relativas de trabajo. Y en Marx, el concepto de tiempo de trabajo socialmente necesario, ya no nos da tiempo para verlo, simplemente aquí se los apunto. Ese concepto de tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía es el determinante del valor. Es porque él no toma en cuenta ni las condiciones marginales de producción, o sea, las peores condiciones de producción, ni las mejores condiciones de producción, las más avanzadas, sino condiciones socialmente necesarias, o sea, las medias, las condiciones medias de producción. Pero bueno, eso ya es entrar a otra cuestión. Profe, ya tengo otra duda. Sí. La primera crítica de Ricardo hacia Smith consiste en diferir en que el valor real de las mercancías es invariable. Y dice que sí es muy variable por diferentes aspectos. Después, Porque es trabajo comandable, que finalmente es el salario lo que está determinando el valor de las mercancías. después habla sobre estos elementos de distribución social y sobre cómo estos no afectan al precio natural directamente. Y es hasta la tercera crítica en donde sí nos adentramos a las variables que sí afectan al valor de cambio. Que tiene que ver, sí, efectivamente, con esta cuestión de la introducción de las diferentes durabilidades del capital. Ok, entonces ese ya sería como un concepto nuevo, las durabilidades del capital. Así es. Sí, este es un concepto que introduce Ricardo. Ok, gracias. Pues nada. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Y qué es lo que lo va a llevar a cambiar, a hacer algunas modificaciones? No quiere dar su brazo a torcer, ¿no? Como se dice popularmente. Pero vamos a ver finalmente las conclusiones de Ricardo. Desgraciadamente no lo vamos a poder terminar de ver. Se necesitaría, de por sí así me estoy limitando a algunas cosas. Para ver a Ricardo con un poco de mayor detalle se necesitarían por lo menos, y ya sí en cursos 6, 7 clases, si no es que da puede dar para un semestre, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Es una especialidad sobre Ricardo. Bien, ¿alguna otra pregunta o duda? ¿No? Bueno, si no hay mayores preguntas, dudas, nuevamente les agradezco su atención y nos vemos el próximo lunes para continuar con Ricardo. Gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, profesor. Buen día. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Pero